Cambiamos completamente de tema, nos vamos a la política. En estado de reflexión continúa Renovación Nacional. Esto luego que la UDI y Evópoli apoyaran la elección del socialista Álvaro Elizalde como presidente del Senado. ¿Podría RN dejar Chile Vamos de esta y otras temáticas? Conversamos con el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Scharper. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Saludar a los auditores y a su disposición. Diputado, ¿está en Lima o está en Santiago? ¿O está en Chile? Sí. Estoy en Lima en este minuto, en un encuentro de 25 partidos de centro-derecha de todo el continente. Me ha tocado ser coordinador legislativo, entonces estoy a cargo de los esfuerzos legislativos de esta red. Y básicamente el empeño es cómo uno hace una contraparte de lo que ha sido el Grupo de Puebla y otros tantos que han empujado en otros países del continente iniciativas que en general no han tenido buenos resultados. Entonces estamos trabajando para armar una red internacional que permita hacerle el peso al Grupo de Puebla y también al Foro de Sao Paulo. Sí, le hago la pregunta, diputado, porque viajó con el presidente de la UDI, usted secretario general de RN, con el presidente de la UDI, Javier Macaya. ¿Han ido limando aspereza, acercamientos durante el viaje o no? Mire, yo le diría que acá más allá de la situación puntual del Senado, que ya se ha dicho bastante, lo que hemos venido planteando varios, quizás las nuevas generaciones con más fuerza, Andrés, es que la centroderecha no puede estar aglutinada en torno a una marca de fantasía, que no tenga sustancia, que no tenga grupos programáticos, que no tenga espacio para el trabajo comunitario directo, que no haya espacio para las vocerías, o sea, que en la práctica la coalición sea una especie como de marca, y eso al menos yo no creo que sea razonable, y no es razonable porque de alguna manera una de las cosas que hizo bien el Frente Amplio fue entender que si usted hacía una plataforma amplia donde cupieran partidos, movimientos sociales, organizaciones en torno a un ideario común, usted es capaz de interpretar el momento político que tiene Chile. Entonces, quizás ese episodio concreto ha permitido dar paso a una reflexión más profunda, que es que si realmente vamos a presentarle una alternativa al país distinta a Prueba de Dignidad, que a ver si alcanzamos a hablar de algo de Prueba de Dignidad, tiene que ver con que realmente hagamos una cosa potente. Y lo mismo se extrapola a nivel latinoamericano. Yo veo con mucha preocupación como en otros países del continente se reproducen las mismas discusiones que estamos conociendo en la Convención Constitucional, los mismos empeños que mueven a los sectores más radicales del gobierno. Entonces uno se empieza a dar cuenta que o nos ponemos las pilas, o nos ponemos a tono, o de verdad no estamos entendiendo el momento político que está viviendo tanto Latinoamérica como Chile. Sí, diputado, primero conversemos sobre, obviamente, la interna de Chile Vamos. Al día de hoy no hay reuniones de coordinación, prácticamente se ven tres partidos que uno ve en la práctica, están más bien aislados uno de otro. ¿En qué punto está hoy día Chile Vamos? Mire, yo le diría, a ver, a nivel de los senadores, la jefa de bancada Paulina Núñez y los jefes de bancada de los otros partidos llegaron a un acuerdo que a mí me parece valioso en torno a las comisiones parlamentarias. En la Cámara hemos ido retomando los contactos a nivel de jefes de bancada y ahí Andrés Longton me parece que ha tenido un trabajo muy generoso y muy bien construido. A nivel de directiva, efectivamente, seguimos en un proceso de conversaciones acerca de si realmente hay interés de construir algo que valga la pena. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa, Andrés? Al final, esto no se trata de un episodio puntual en el Senado, sino que se trata de si tenemos realmente vocación de trabajar en común, de construir agendas comunes, de, por ejemplo, cuando hoy día un diputado de la UDI sale diciendo que va a propiciar el retiro del 100% de los fondos de pensiones, bueno, esa es una definición que lo trasciende a él completamente y tiene que ser una definición de la coalición, tiene que ser una conversación que se da dentro. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que si seguimos trabajando a partir de puras individualidades y no somos capaces de darnos cuenta que solo un trabajo colectivo, amplio, que trasciende incluso los partidos, es lo que va a estar a la altura, realmente quiere decir que no hemos entendido lo que está pasando. Sí, oiga, diputado, usted ve hoy día a RN más cerca de un centro con algunos sectores de la ADC, ya fuera definitivamente de Chile Vamos hoy, o lo ve más cerca de la antigua coalición. Es que yo creo que es una pregunta que no es real, Andrés. ¿En qué sentido? Yo lo que veo, cuando leo a Francisco Buenchumilla el fin de semana, en los términos en cómo lo leo, o cuando escucho a Jimena Rincón ayer en la mañana, o cuando escucho hoy día en la mañana a Iván Flores en Emol TV, tú te das cuenta que hay un sentir de un mundo de centro, que se está dando cuenta que el gobierno de Gabriel Boric no es el gobierno de la segunda vuelta. No es un gobierno que quiere, por decirlo así, tener un reformismo social razonable. Acá los que están poniendo la música son los sectores más radicalizados. Entonces, obviamente, en ese contexto yo no tengo duda que podemos ir construyendo una plataforma amplia que le diga no a los sectores radicalizados
de la convención, del gobierno, y ahí no me extrañaría que encontremos vasos comunicantes muy pronto con sectores que tradicionalmente hemos estado en trincheras distintas. Sí, diputado, un último punto respecto a su coalición. Le leo cita del presidente de Opoli, Andrés Molina. Dice, uno de los grandes problemas de RN es que tiene 2 o 3 corazones y 2 o 3 cabezas. Mire, yo le dije a Andrés, medio en talla, medio en serio, que teníamos un corazón tan grande que es lo que nos permitía ser el partido más grande de Chile. Así que si es por corazón, yo entiendo que a él de repente tenga que ver la amplitud del corazón de Renovación como un problema. Nosotros más bien lo vemos como parte de nuestra riqueza y parte del desafío que tenemos de cómo construimos unidad en diversidad. Sí, diputado, ¿cómo ha visto usted desde su óptica, obviamente, los primeros, ya vamos, 17 días del presidente Boric frente al país? Mire, yo lo resumo con una frase que hoy día decía en la mañana el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana. Uno llama a los ministerios y no hay quien te conteste el teléfono. Cuando tú tienes un gobierno que todavía no logra instalar su Ceremi, que no logra instalar sus directores de servicio en servicios que son importantes para la gente, como son Cercotec, como son INDAP, como son los servicios que tienen que ver con los servicios sociales, uno dice, pero bueno, ¿cómo puede ser tanta la improvisación? Todavía, Andrés, no tenemos instalados los Ceremi. Le pidieron la cabeza a los directores de los servicios de salud en plena pandemia. ¿Pero para qué? Si además no tienen recambio para hacerse cargo de los servicios de salud. Entonces, yo tengo la impresión que acá hemos sumado a un nivel de improvisación preocupante, a un nivel de revanchismo todavía más preocupante. Y yo por lo menos no tengo recuerdo, Andrés, desde el retorno a la democracia, que un gobierno a los 15 días de asumido haya tenido que hacer un cónclave, digamos las cosas como son, para rayarle la cancha a los parlamentarios, porque ya el nivel de desfonde era muy preocupante a los 15 días. Entonces, yo la invitación que le hago al gobierno de Boric, con muchas modestias de la oposición, es que paren un poco, tengan un poco más de humildad, empiecen a poner el foco en los problemas sociales de la gente, traten de armar su gobierno a la brevedad y por favor constituyan al menos las seremías, porque para los que somos diputados de regiones nos cuesta explicarle a la gente que todavía no pueda llamar al Ceremi de Salud, al Ceremi de Desarrollo Social. O sea, es una cosa que realmente no habíamos conocido desde el retorno a la democracia. Sí, diputado, ¿cómo ve usted el tema? Uno de los temas más polémicos tiene que ver con la seguridad, los hechos que vimos el viernes pasado, concentrándonos en lo que sucedió con un carabinero que le disparó a una persona que no tenía nada que ver con la manifestación. Historia que hemos conocido y hemos visto las decisiones del Ministerio Público, incluso de dejar en libertad al carabinero. Hoy día, en reunión en el Palacio de la Moneda, ya se están pidiendo crear espacios para coordinar la respuesta de las autoridades. Vimos polémicos tweets, sobre todo de la ministra de Bienes Nacionales, refiriéndose puntualmente a lo que sucedió el día viernes. ¿Cree usted que, o siente que no hay respaldo político a Carabineros durante por lo menos estos primeros días en el actuar del gobierno? Oye, a propósito de la ministra de Bienes Nacionales, decirle que se circunscriba su cartera, porque que tenga que salir el subsecretario Monsalve a decir que ella no tiene nada que decir en tema de Carabineros, porque lo que dijo la ministra era que había que refundar. Pero mira, Andrés, vamos a los crudos hechos. Primera señal del gobierno, retirar 139 querellas de Seguridad Interior del Estado que me enviaron la información. Yo te podría hacer el desglose caso por caso y te dar cuenta que la gran mayoría de los casos son robos en lugar no habitado, o sea, saqueo, incendio y otro tipo de delitos que difícilmente se entiende que no sean perseguibles por parte del Estado. Segunda señal, la ministra del Interior va a Temucuicui, la reciben con una verdadera balacera y ella no se querella contra los responsables. Tercera señal, se le brinda libertad provisional o libertad dominical, si usted quiere, beneficios carcelarios, a los que están condenados a 18 años por el asesinato. Pero eso lo decía Gendarmería, no lo decía el gobierno directamente. No, pero espérese, Andrés, esto es bien importante que la gente lo entienda. Gendarmería depende del Ministerio de Justicia. Y si bien efectivamente hay un consejo que revisa los antecedentes, la decisión final de política criminal la toma el ministro de Justicia. Y aquí, por favor, que nos expliquen, porque pedimos el expediente y no nos lo han querido dar, cómo personas que están condenadas a 18 años, que permanecían en huelga de hambre, que no demuestran ningún tipo de arrepentimiento y que llevan recién 3 años de condena efectiva, están en condiciones de salir con beneficios carcelarios. Eso yo al menos no lo conozco y cuesta entender que no haya venido de una decisión política. Y para terminar, más encima tenemos que en el minuto clave, en donde un carabinero de tránsito es atacado por un grupo importante de personas, hace uso de su arma de servicio, que es parte del protocolo carabinero, que por lo demás sería así en cualquier parte del mundo. La verdad es que la reacción que se encuentra por parte del gobierno es que no se apoya suficientemente a Carabineros. Entonces, nosotros hemos dicho, Andrés, que aquí están en una verdadera agenda pro impunidad, que cuesta entenderla porque lo que necesita Chile hoy día, y que lo digan si no los vecinos de la Araucanía que se están estrenando sin estado de excepción ya hace 2 días, lo que necesitamos es una agenda de orden público y no una agenda de impunidad.
Sí, diputado, en paralelo, hoy día veíamos las informaciones que llegan desde la Comisión de Sistema Político de la Convención. Por lo menos se ha ido avanzando en ciertos acuerdos. Hoy día está el deadline a la medianoche, en que, por ejemplo, ya no va a existir esta figura del vicepresidente, ni tampoco este ministro de ministros. ¿Cómo ve usted la discusión, este avance, por lo menos estos primeros acuerdos que uno va viendo en una discusión de sistema político? Muchos dicen que es como la caja de cambio, aquí el corazón de la Convención. Se va avanzando en acuerdos. ¿Cómo está viendo usted desde la distancia esa discusión de algo tan importante como el sistema político? Bueno, yo me alegro. La verdad que vimos hace poco una diapositiva de cómo estaban quedando los tres poderes del Estado. Yo invito a los que nos están viendo que hagan el ejercicio, y es un nivel de experimentación realmente muy preocupante. Afortunadamente en el Poder Ejecutivo vamos a tender a normalizar. En el Poder Legislativo entiendo que estamos caminando a una situación de bicameralismo, que podríamos conversar por qué es tan importante tener dos cámaras. Aquí no se trata... yo tendría, por ejemplo, un bicameralismo acotado para que no se demorara tanto la tramitación de las leyes, pero bicameralismo al fin, y en el Poder Judicial, entre el pluralismo jurídico y el Consejo a cargo de supervigilar a la Judicatura, la verdad es que el enredo era total. Entonces, todo lo que vaya, Andrés, a ir dando certezas en un Estado que respete la tradición, pero al mismo tiempo tenga, obviamente, correcciones, pero que no pretenda partir desde cero, es una buena cosa. Lo único que me permitiría decirle es que encuentro muy lamentable que la Convención no haya sido capaz de aprobar un Estado social bien pensado, razonable, porque no se le olvida a los convencionales que lo que motivó esta conversación no era la agenda ideológica de algunos sectores. Lo que motivó esta conversación es una protesta legítima de mucha gente que siente que la élite política del país no se estaba haciendo cargo de sus temas sociales cotidianos: educación, salud, previsión social, vivienda. Y esos temas hasta acá ni siquiera han encontrado espacio en el Estado social. Entonces no vaya a ser que por no hacerse cargo de esos temas que son los centrales para la gente, no quizás para la élite intelectual y política, pero sí para la gente, terminemos lamentablemente con una constitución que no se haga cargo bien de esas temáticas. Sí, un tema también polémico, diputado, es una eventual tercera vía en el plebiscito de salida. Ya el gobierno de alguna forma mostró su posición frente al tema. ¿Cómo ve usted estas discusiones que se están dando, incluso más allá de una tercera vía? Ya se está discutiendo incluso de que, claro, que se mantenga el plebiscito tal como está, pero se dé la posibilidad de que en vez de que siga rigiendo la Constitución del 80, inmediatamente comience a trabajar el Congreso para una reforma profunda a la actual Constitución. ¿Cómo ve usted esos caminos? Bueno, yo creo que la pelota de eso lo tiene la Convención. Yo creo que el nivel de desfonde en el que ha incurrido la Convención es increíble, y tiene que ver con el predominio de ciertas miradas muy radicalizadas. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que hasta esta altura, cuando no hay textos todavía definidos, hay espacio a reconsiderar, a cambiar. Pero evidentemente que si el desfonde sigue como está, si siguen prohibiendo los fertilizantes, si siguen dejando entrever que no va a ser posible ejercer el rodeo, si siguen dejando entrever un reconocimiento del mundo de los hongos y tantas cosas que han hecho en la Convención que cuesta entenderla, obviamente va a haber un clamor muy fuerte por decir, oiga, yo quiero una nueva Constitución, pero no quiero cualquier cosa, que es lo que dijo, en mi opinión, muy precisamente Jimena Rincón. Sí, diputado, pero mirando a la distancia, ya van a ser casi 10 meses que ha pasado de poco menos del plebiscito al 15 y 16 de mayo, cuando se eligen los convencionales, y también un buen tiempo respecto al apruebo o rechazo. También la autocrítica desde su sector, habérsela jugado tan fuerte por el rechazo, que al final significó para muchos lo que fue la elección del 15 y 16 de mayo, que yo le cito, que la centro-derecha haya quedado con 37 convencionales. Al final, muchos han sostenido que fue un error habérsela jugado tan fuerte por el rechazo, que dejó muy en desmedro a la derecha en esa elección del 15 y 16 de mayo. Al final, ¿terminaron pagando los platos rotos de una mala estrategia? Siempre, Andrés, es difícil decir cosas inhóspitas. Yo en ese minuto dije, aquí hay que rechazar para reformar, porque yo era capaz de ver que había una necesidad de reformas profundas, pero que el mecanismo que nos estaban planteando, y más que eso, la manera en cómo ciertos sectores se estaban planteando ante esta conversación, que lo vimos en el Congreso pasado, nos hacía vaticinar a algunos que aquí lo que se iba a querer construir no era una casa para todos, sino que era una casa para algunos. Por eso llegamos a esta fórmula intermedia que no tuvo la fuerza, y efectivamente el clamor por cambio era tan profundo que se impuso lo que se impuso. Pero usted comprenderá que uno enfrentado a una disyuntiva histórica tiene que hacer lo que cree correcto. Y yo sigo pensando, tal como lo defendí en ese minuto a la historia, que a Chile lo que necesita es un reformismo social profundo. No, solamente le pongo un punto, diputado, solamente un punto. Yo recuerdo que, claro, siempre es más fácil con el diario El Lunes, como se dice en la jerga futbolística. Yo recuerdo hace ya cuántos meses, la primera gran aparición, después de muchos años, del expresidente de la UDI, Pablo Longueira, el cuando dijo, aquí hay que votar a prueba y jugársela justamente la elección del 15 y 16 de mayo. Ahí está la gran pelea.
En ese tema, ¿hubiera sido mejor escucharlo? Yo creo que no. ¿Ya? Yo creo que no, porque, y te quiero explicar por qué, porque en el fondo esto no pasaba solamente por una elección en concreto. Aquí se montó una manera de construir la convención que era equivocada. Nos decían esos mismos expertos que en los escaños reservados íbamos a tener equilibrio. La verdad es que no hay ningún tipo de equilibrio, que valía la pena hacer listas de independientes que compitieran con los partidos. Eso es tremendamente atractivo para cierta opinión pública, pero yo no conozco ningún país que uno mire como referente que haga una cosa como esa. Y obviamente lo que se tradujo es que listas de independientes con distintas sensibilidades, pero extremando una postura individual, terminaron en la convención. Entonces hoy día tenemos una constitución en donde esas agendas identitarias o individuales tienen una sobrerepresentación, y lo que busca una constitución, Andrés, no es hacer eco de esas agendas individuales. Lo que busca es hacer una casa común donde distintos grupos con distintas sensibilidades puedan encontrar acogida, pero no a costa de transformar esa casa común en una determinada agenda. Entonces, yo la verdad que esto no lo miro como una cosa táctica. Yo más bien creo que algunos echaron a correr un toro y después no vieron la forma de domarlo. Diputado Diego Charper, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.